Así pues, los vecinos de Santa Fe. Pero tal vez el trending topic más importante de la semana relacionado con el COVID-19 fue fase 2. Y es que el martes 24, la Organización Mundial de la Salud anunciaba que México ya había entrado a una nueva fase de la pandemia, la famosa fase 2. El gobierno federal así lo reiteraba un día después y esto generó muchísima conversación. ¿Qué quería decir esta fase 2? Bueno, no nada más el tema de los contagios importados, también del contagio local, que haría pues una progresión mucho más rápida de la enfermedad en adelante, la cual podría ser un poco más vertiginosa. Pero en medio de toda esta vorágine informativa, las fake news, ¿cómo han jugado? ¿Cuál ha sido el papel que han tenido? ¿Afectan o no a la población? De esto platicamos en entrevista con el profesor investigador Luis Ángel Hurtado, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Luis, profesor, buenas noches. ¿Qué tal, Gaby? Buenas noches. Un saludo para todos ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros. Ya decíamos que hay tanta información, sucede en las redes sociales como un tsunami, pero también desinformación. Tú has presentado, ya has elaborado un estudio muy interesante con relación a las noticias falsas, a las famosas fake news y cómo afectan estas en esta pandemia, en esta contingencia. Platícanos. Bueno, básicamente nosotros, a raíz de que la OMS declaró como una pandemia el virus COVID-19, decidimos a partir de ese momento hacer una recolección de datos de cómo precisamente la sociedad mexicana estaba en su momento percibiendo la información sobre la propagación del coronavirus COVID-19. Hicimos un estudio que abarcó los 32 estados de la República y tuvimos un muestreo aproximado de 885 cuestionarios. Los hallazgos que encontramos fueron relevantes en ese sentido porque encontramos que el 83% de los mexicanos o de la gente que contestó este estudio dijo que había recibido por lo menos una noticia falsa sobre el COVID-19, lo cual por lo menos nos deja ver que de cada 100 mexicanos que consultan redes sociodigitales o internet, están expuestos a recibir por lo menos una noticia falsa. ¿Esto qué lleva? Pues que precisamente las fuentes de información, digamos, oficiales o las legítimas por parte, digamos, de los diferentes organismos, tanto nacionales como internacionales, empiecen a perder cierta, digamos, legalidad o legitimidad frente a información que muchas veces los contradice y muchas veces atenta, digamos, contra la salud pública. Porque claro, recordemos que los fake news precisamente son noticias que tienen como objetivo pues atacar, digamos, la imagen pública y, por supuesto, la legitimidad de una persona, de una agrupación o inclusive de una nación. En ese sentido, ¿qué otros hallazgos encontraron en este estudio como conclusiones para que nos quede claro cómo no solamente consumir esta noticia, sino luego reproducirlas, compartirlas o reenviarlas puede ser muy dañino para todos en estos momentos? Pues precisamente encontramos que, primeramente que el 83% de los mexicanos han recibido información falsa, pero a partir de eso nosotros les preguntábamos si habían compartido información falsa sobre el coronavirus. Y la gran mayoría, o sea, el 56% de los entrevistados dijo que efectivamente había compartido información falsa. ¿Esto qué deriva? Pues un pánico generalizado, principalmente, que es producto principalmente de la información que consumimos. ¿Y esto qué lleva? Pues compras descontroladas, compras en autoservicios, en farmacias, y que acudamos a veces erróneamente a los centros de salud pensando que tenemos, digamos, alguno de los síntomas por parte del virus COVID-19. ¿Esto qué lleva a la larga? Pues que los contagios realmente se den porque acudimos a estos lugares donde hay alta concentración de personas y con ello, pues también esto genera, pues corrobora, digamos, la información falsa que muchas veces uno pensaba que era verdadera. En este sentido, vemos que también las emociones están impregnadas en todo momento con las redes sociales. Pues yo creo que vamos a tener una responsabilidad muy grande en este tema del coronavirus, del COVID-19, en estas nuevas fases que iremos enfrentando como país. Y reitero, profesor, con lo que está diciendo, que de esta crisis tenemos que salir todos fortalecidos,
aprendido mucho de lo que está ocurriendo y desde luego con una responsabilidad enorme de que esta crisis la paramos nosotros y nos quedamos en casa y seguimos pues las recomendaciones que nos dan la Secretaría de Salud y las instancias pertinentes. Muchísimas gracias, profesor Luis Ángel Hurtado. Ya después platicaremos en vivo, pues aquí pasando el Yo Me Quedo en Casa en el estudio. Muchas gracias. Al contrario, Gaby, un saludo. Muy buenas noches. Muy buenas noches, y justamente para informarnos en lugares y en fuentes oficiales, incluso si queremos hacer un test virtual de si podemos tener o no el virus, aquí varios sitios que les recomendamos en Click 22. Una pausa y ya volvemos.